ustedes y nosotros pues estamos recorriendo en parte y en gran medida lo que fue la denominada Ruta Libertadora, ¿sí? Porque pues por el otro lado está también la Ruta Mutis, que de alguna manera también la recorrimos, pero pues estamos en esto que la historia llama la Ruta Libertadora. Entonces, pues digamos que yo hago siempre una consideración aquí de tipo más geográfico, y es en el sentido de por qué el pantano de Vargas. Entonces, debemos hacer alusión que este es un sector muy antiguo. Acordémonos y reiteremos que este es un sector formado, y ustedes lo están viendo, lo hemos venido observando desde días anteriores. Este es un sector formado por plegamientos de tipo sedimentario, pero aquí, acordémonos, existía un antiguo mar, ¿no es cierto? Acordémonos que solamente estaba en emersión la parte oriental y una partecita muy pequeña de lo que hoy es el sector de la Amazonía. De resto estaba ocupado por los océanos, o por un océano, ¿no es cierto? Entonces, no es gratuito, y por cuestiones de tipo también climático, que en los últimos tiempos pues esto, y esa es una parte de la teoría, por ejemplo, estas formaciones lacustres que nosotros encontramos es producto también del abandono de ese antiguo mar. Por lo tanto, tampoco es gratuito que se presenten los famosos humedales, que son muy recurrentes dentro de toda esta zona y concretamente en el altiplano de Bogotá. Entonces de ahí la aseveración, y esto pues no es, digamos, falacia. En su momento, en 1819, antes y después, pues esto era un pantano. ¿Qué es un pantano? Mi abuelita diría en su concepción campesina, un barrizal, un lodazal, pero pues se llama pantano porque evidentemente era un sector lacustre, ¿no es cierto? Perteneciente a una gran hacienda, a una familia Vargas. Allí todavía existe ahí la casa museo, que pues no, de museo tiene muy poquito. Tal vez lo más importante es ver la casa ahí. Y era uno de los, digamos, de las familias que ayudaban, ¿no es cierto?, que ayudó dentro de la campaña libertadora. Pero pues lo que quiero seguir acentuando en términos geográficos es esto estaba ocupado, seguía siendo ocupado por agua, por eso el término pantano de Vargas. Y era un sector, sigue siendo un sector, pues en términos geográficos muy importante por la topografía que tiene, ¿sí? Por la topografía que observamos. Reiteramos lo que decimos desde el día de ayer. Nosotros hemos venido aquí en unos altibajos. Aquí estamos a 2.565 metros sobre el nivel del mar. Aquí es una temperatura promedio anual entre los 8 y los 12 grados centígrados. Puede bajar en horas nocturnas. Esta mañana estaba haciendo bastante frío, pero ya se ha ido. Eso determina entonces lo que se llaman los tiempos climáticos. El clima es una sumatoria de factores y elementos, ¿sí? El clima es una sumatoria de factores y elementos. Pero el tiempo climático es unas condiciones dadas en un momento específico. Por ejemplo, ahora ya no tenemos tanto frío. ¿Eso qué indica? Que se dan unos tiempos climáticos con respecto a unas características y a unos elementos específicos en un sitio específico, ¿sí? Entonces, ustedes se podrán imaginar, para 1819, este espacio que ustedes están observando
no es como lo estamos observando ahora. Entonces, por ejemplo, esto era un bosque montano alto, ¿no es cierto? Claro, los cerros sí existían, todo este tipo de cerros, todo este tipo de plegamiento, por lo tanto seguía siendo como ayer, como vimos en el puente de Boyacá. Entonces, para que nos ubiquemos, primero fue Pantano de Vargas, junio, ¿cierto? Y después de un mes largo, 7 de agosto, batalla de Boyacá, ¿cierto? ¿Y por qué en estos sectores? Pues porque la campaña libertadora no terminó acá. Y quiero decirles, la campaña libertadora no empezó ni se terminó en 1819, ¿sí? Desde 1787, si la memoria no me falla, con todos los procesos campesinos y con todos los procesos que se generaron desde Santander y que fueron a parar incluso hasta Lérida, Tolima, Ambalema, Honda, etcétera, Mariquita, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes que esto de la campaña libertadora pues tiene unos elementos históricos, pero también tiene unas condiciones geográficas muy interesantes, ¿no es cierto? Parten desde un sitio supuestamente para ellos estratégico, porque acuérdense que era la condición de una unidad todavía no de estados, ¿cierto? Lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera, ¿cierto? Pero parte de lo que hoy es Venezuela, todo ese sector de los llanos orientales, un sector muy caliente, ¿no es cierto? Y cruzar una cordillera, ¿no es cierto?, a través de un páramo, ¿no es cierto?, en condiciones climáticas extremas, ¿no es cierto? Ya conocimos el páramo, clima totalmente frío, a más de 3.000 metros de altura, y luego llegar a estos sectores en donde las temperaturas pues tampoco no son las más óptimas con respecto a los que somos calentanos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces miren ustedes la geografía cómo juega un papel supremamente importante, digamos, en estas lides, ¿cierto? Entonces, estos son sectores, como lo hemos venido manejando, sedimentarios, pero son tierras muy ricas porque han recibido elementos de otros sectores, como en el caso nuestro, de sectores volcánicos, todos esos materiales que aquí han venido a parar, ¿no sé? Pero también las condiciones del terreno pues determinan unas condiciones muy ricas, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la sociedad a lo largo de los tiempos. Entonces, por eso la denominación de Pantano de Vargas. Repito, aquí no termina la cuestión, ¿no es cierto? Sigue. Entonces, primero fue Pantano de Vargas y luego allí a unos kilómetros y después de unos días, batalla de Boyacá. Nuestra historia es una historia muy de héroes, ¿no es cierto? Y siempre nos muestran a los personajes de charretera y de uniforme y que fueron los que hicieron, pero resulta que si ustedes ahorita antes de la charla vi que algunos ya estaban observando, si ustedes observan el par de placas, pues ahí no nos muestran ni a Bolívar ni a Santander, ni a Nariño, sino nos muestran a los personajes que eran personajes de a pie, ¿no es cierto? Y que después ese presunto Estado colombiano que entre otras pues todavía no era Colombia, ¿cierto? Pero que ese Estado que fue unas condiciones muy lamentables porque no nos pudimos gobernar, ¿no?, la famosa patria boba, a estos personajes les ofrecieron esta vida y la otra y nunca les cumplieron porque eran unas situaciones de demasiada pobreza. Queremos decir que esa campaña libertadora, si no hubiese tenido esas condiciones de ayuda internacional, pues seguramente que ha sido complicado. Por allá ustedes vieron una placa en honor a Jaime Rugg. Jaime Rugg era un coronel de las fuerzas británicas. Por allá en Ibagué tenemos un batallón con el nombre de él, ¿no es cierto? Y ayuda, ¿eso qué indica? Que pues nosotros hemos vivido alquilados toda
toda la vida, ¿no es cierto? Y ahí pues no fue la decepción. Entonces, lo que nos muestran ese par de placas son los personajes de a pie, ¿cierto? Que en el fragor de la lucha, en el rigor de esta geografía tan extrema nuestra, de las condiciones físicas y de las condiciones que se presentaron en cada una de estas batallas, pues los fueron ascendiendo, ¿no es cierto? Y le fueron dando títulos, ¿no es cierto? La famosa frase de Bolívar que le dice a Rondón, parece que era el más aguerrido, ¿no es cierto?, el que tenía cierto liderazgo por allá desde Tame, y entonces le dice: coronel, salve usted la patria, ¿no es cierto? Lo nombra coronel, dice, y le doy el título y después le colaboro, miramos a ver cómo le ayudamos, ¿no es cierto? Y por allá aparecen otros personajes como, por ejemplo, Inocencio Chincá, ¿sí? Los suboficiales de este país, de la fuerza del ejército, lo tienen como representación, ¿no? Los suboficiales, los que son cabos primeros, cabos segundos, sargentos, viceprimero, primero, hasta llegar a mayor, pues tienen como representatividad a Inocencio Chincá. ¿Y quién era Inocencio Chincá? Pues era un sabanero que andaba a caballo, descalzo, en calzoncillos, ¿no es cierto? Y esa campaña libertadora le dijo: miren, ustedes son unos guapos, caminen por la independencia de nuestro país y vamos. Y el coronel Rondón entonces lo nombra también suboficial, ¿no es cierto? Entonces todos estos personajes pues obedecen también miren ustedes, a un factor geográfico, a una condición geográfica, ¿no es cierto? Estaban localizados en un sitio específico, ¿no es cierto? Y no pertenecían a las élites de este país, pero fueron los que hicieron la revolución. Ese es el problema de nuestra historia, ¿no? A nuestra historia nunca aprendimos esa historia de los de a pie, ¿no es cierto?, sino que aprendimos fue la historia de los Bolívar, y Bolívar y Santander cometieron errores gravísimos, crasos, ¿no es cierto?, por aquello del poder. Es que el poder es fregado, ¿no es cierto?, pero nunca nos mostraron entonces esa historia y en qué condiciones geográficas y en dónde vivieron, ¿no es cierto?, que fueron los personajes que hicieron en parte esa campaña, y que en mucho, diría yo, fueron capaces de desarrollar esa independencia que después no fuimos capaces de determinar, ¿no es cierto? Muchos de ellos, se supo, murieron en la pobreza, ¿no?, en el abandono más extremo, ¿no es cierto? Entonces, pues eso obedecía a esas condiciones que se demarcaban en ese momento. El monumento que ustedes ven lo hizo el maestro Arenas Betancourt, muy conocido en el siglo pasado. Era un gran artista, y Arenas Betancourt pues hace el monumento. Ustedes pueden contar ahí los 14, 15 personajes que hicieron parte de esa playa de individuos que desarrollaron aquí esa gesta, ¿no es cierto? El maestro Arenas Betancourt, también famoso porque hizo el Bolívar desnudo en Pereira. Él es el escultor de la Gaitana en Huila, en Neiva, allá a orillas del río. No sé si cuando íbamos para San Agustín lo vieron, ¿cierto? Y pues digamos, él lo que hace aquí es realzar, ¿no es cierto?, la condición en las cuales pues estos personajes desarrollaron. Ustedes pueden ver ahí que ninguno de ellos tiene vestido militar, tal cual como eran, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver ahí que ninguno tiene kepis. Ustedes pueden ver ahí en la representatividad que ninguno tiene zapatos y botas, porque hay una fotografía icónica, ¿no es cierto?, que la muestra casi todos
los museos del país, y es el Paso de Pisba, se llama, ¿no es cierto?, en donde Bolívar está con todas sus charreteras y todo, botas bien, y atendiendo supuestamente a alguno de los personajes que se estaba muriendo ahí de frío y de hambre, ¿no es cierto? Y entonces aquí no hay ninguna de esa condición, ¿no? Fueron personajes que llegaron aquí tal cual, ¿no es cierto? Y entonces no es una falacia decir que no se sabe tampoco cuántos personajes murieron al pasar el páramo, ¿no es cierto? Pisba, ya lo mostrábamos ayer. No traje el mapa porque pues ya es muy conocido. Entonces, miren ustedes que frente a una concepción histórica, pues también hay toda una condición de tipo geográfica, ¿no es cierto? Aunque la geografía, repito, el término físico no nos determina, ¿sí ve? Pero sí hace posible que nosotros tengamos ciertas características para desarrollarnos frente a ese medio. Bien, otros aspectos icónicos, ¿no es cierto? La representatividad. Y a mí se me olvidó decirles, cuando uno sube aquí al monumento hay 36 escalones. Esos 36 escalones dicen que eso era para representar en ese momento la edad que tenía Bolívar. ¿Sí? La edad que tenía Bolívar, 36 años. Pues digamos, hay que decirlo también, ¿no es cierto? Esto era un personaje, Bolívar no era un pobretón, ¿no? Ustedes saben, como venezolanos, la familia de Bolívar, él queda huérfano muy jovencito, pero pues la familia le deja un buen capital, unas grandes haciendas productivas, haciendas de explotación minera, etcétera, ¿cierto? Ganadera, etcétera. Entonces, el tipo, pero él deja, pues entre comillas, todo eso y se dedica a todo, viaja, tiene la capacidad, ellos sí tuvieron la posibilidad de ir a Europa, conocer en su momento todas las condiciones que se movían. Ya se había dado la famosa revolución burguesa, ¿no?, francesa. Eso determinó no solamente una concepción de experiencia, sino toda una concepción teórica que pues les abrió también el espacio a toda esta gente acá. Ellos tuvieron la posibilidad de ir allá, ¿no es cierto? Y entonces se preparan y vienen y desarrollan todo ese proceso que seguramente ustedes ya en términos históricos han ido estudiando. Pues más o menos es lo que yo quería decirles aquí, pero digamos la intención era de que ustedes vieran, seguramente muchos de ustedes nunca habían venido por acá, entonces para que conozcan, ¿no es cierto?, y hagan esa relación, ¿no es cierto? Hoy los espacios que nosotros vivimos son muy diferentes a los espacios del siglo antepasado. Hoy, pues las condiciones, pues digamos, son totalmente diferentes a las que se vivieron en esa época. Ustedes se pueden imaginar, así sea un Simón Bolívar o un personaje de estos, un viaje de Venezuela, de cualquier punto de Venezuela hasta llegar a Perú, Lima, montado en un caballo. Pues se le pela a uno hasta el alma ahí, ¿no es cierto? Y le salen callos no solamente en el rabo, sino hasta en el cerebro, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden hacer una retrospección y entonces indicar que las condiciones no eran las más óptimas, ¿no es cierto? Pero bueno, hicieron, ¿no es cierto? Hicieron y fueron capaces de desarrollar toda una política, buena o mala, pero la desarrollaron, que desafortunadamente en algunas cosas funcionó, pero en la mayor de las cuestiones no funcionó, no nos supimos gobernar y todavía seguimos en lo mismo, llevamos ese lastre, ¿no? Sí, llevamos ese lastre. Bien, lo demás entonces es las conclusiones que ustedes saquen, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo puedo decir hasta este momento. No sé si hay preguntas, si quieren decir algo. Cuéntame. Entonces, para entenderlo mejor, sería
correcto, entre comillas, pensar que estas esculturas están mal dirigidas en cuanto a la vestimenta de los indígenas y como al... Sí, estaría bien. Es que No, esa digamos, es una representación de la vea. fuerza de ellos. O sea, los muestran así, como desnudos y toda su fortaleza que tuvieron durante la guerra. Sí. Es porque ellos pelearan desnudos. Correcto. A mi modo de ver, y de acuerdo a lo que uno en su momento se determinó, lo que Arenas Betancourt quiso demostrar ahí es lo que decía hace un momentico, es decir, que hubo personajes no solamente de charretera, ¿no es cierto?, sino que hubo personajes de a pie y los muestra tal cual. Es que Bolívar los sacó de Tame en Arauca, no los sacó encorbatados. Eran personajes, entre otras, de carne y hueso, más de carne y de hueso que de otra cosa, ¿no es cierto? Y eran personajes llaneros dedicados a la labranza, dedicados a arriar ganado, dedicados a recoger ganado, y no creo que ellos estuvieran de chaqueta y como Bolívar, no, estaban así. Entonces esa fue la intención del hombre, mostrar a los personajes que hicieron toda esa campaña tal cual, ¿no es cierto? Así, descalzos. Entonces no es, ahí no hay ninguna carreta, ninguna falacia, él los está mostrando tal cual, ¿no es cierto? De pronto no viene el caso, pero por ejemplo, en Pereira el Bolívar desnudo es para demostrar, él quería demostrar también que estos personajes eran de carne y hueso, y muestra a Bolívar, la escultura en Pereira es para demostrar que Bolívar era un hombre común y corriente, y dice, por ahí hay una lectura al respecto del siglo pasado, por allá en los años 80, 90, en donde él describe y dice que Bolívar era un personaje común y corriente y que lo muestra desnudo, tal y como cualquier individuo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí pasa lo mismo, ¿sí? Aquí pasa lo mismo. Él lo que quiso plasmar ahí fue la realidad de ese momento histórico, ¿no es cierto? Y que ese momento histórico muestra a estos 14, 15 personajes tal cual, ¿no es cierto? Tal cual estaban, ¿no es cierto? A caballo, a pelo, lanzas, ¿no es cierto? De ahí viene el término lancero, ¿no? Término lancero, ¿no es cierto? Después los militares las lanzas las cambian por las bayonetas, ¿no es cierto? Entonces, y ellos hacen un curso especial con respecto a eso. El tipo en la milicia, yo tuve un hermano militar y por eso nos contaba muchas cosas. Para los lanceros, el que hace el curso de lancero es el tipo como más sobresaliente en términos físicos y en términos de milicia y demás, porque eso demostraron estos personajes, ¿no? Un arrojo, ¿sí? Un arrojo. Bien, ¿preguntas? ¿Quieren decir algo? Listo, entonces nos vamos. Pues vamos a hacer como una retrospección, ¿no es cierto? Porque en este punto y hora voy a hablarles definitivamente de esa relación que hay entre orografía, sistemas de relieve, clima, microclimas, ¿no es cierto? Porque es lo que hemos vivido en estos días y hoy particularmente en este día tan espectacular, ¿no? Entonces, hemos hecho un recorrido fundamentalmente desde un sector de media ladera Ibagué, bajamos a un sistema que denominamos valle, que yo ahorita me voy a volver a referir al concepto valle, ¿no es cierto?, de cómo lo utilizamos en Colombia, ¿no es cierto? Ascendemos por la ladera occidental de la cordillera central. Aquí estamos no en el punto más alto es aquí en la Sierra del Cocuy, pero ya estamos ascendiendo, ya estamos a los 2.925 metros, ¿no es cierto? Vamos a estar a los 3.200,
Entonces hemos ascendido de ayer esta ladera occidental de la cordillera oriental, ¿no es cierto? En el día de ayer recorrimos, les dije a ustedes, la primera parte de esto que llamamos altiplano cundiboyacense. ¿Sí? Altiplano cundiboyacense. Y ese altiplano cundiboyacense, lógicamente, dejamos el Tolima y recurre solamente a Cundinamarca y Boyacá. ¿Sí? Cundinamarca y Boyacá. Pero ustedes han venido observando, porque debo decirlo, es un grupo acucioso, ha estado observador, han estado pendientes de las, por lo menos de las observaciones de tipo geofísico. Entonces, nosotros hemos recorrido un primer espacio que es, digamos, el eje central de este altiplano. Este primer espacio entonces nos lleva hasta este territorio que acabamos de dejar, que es Duitama, Sogamoso. Ahí termina, digamos, esta primera parte del altiplano y estamos recorriendo. Este ya no es altiplano, ¿o sí? No, este ya es región de montaña y de alta montaña. Entonces estamos recorriendo desde Duitama, incluso antes hasta Sogamoso, la parte occidental del altiplano cundiboyacense. Y aquí pues lógicamente ya dejamos ese altiplano, ya cogemos sector de alta montaña, ¿no es cierto? Aquí vamos ascendiendo a un sector que nos lleva hacia Casanare, hacia Yopal, hacia hacia todo este sector de Casanare, ¿sí? Agua Azul, Yopal, y seguramente que esto, pues, seguramente no, como ustedes lo pueden ver en el mapa, pues nos lleva a Arauca, hacia la parte norte y hacia la parte sur, pues comunica con el departamento del Meta. Entonces, esta es una región supremamente importante, no solamente en términos geofísicos, sino en términos económicos, políticos, sociales, ¿no es cierto? Bien, entonces, allí ascendemos al crucero, y el crucero nos lleva entonces hasta la laguna de Tota. Muy importante, que es digamos, el sitio importante hoy para nosotros, ¿no? Entonces, luego de recorrer esta parte occidental del altiplano, mañana vamos a hacer otro ejercicio, y es que vamos a recorrer una parte del ala occidental de este altiplano cundiboyacense, y es porque vamos a estar en Villa de Leyva. Yo quiero que ustedes denoten unos sistemas muy especiales desde ayer, en términos de clima, microclimas, en términos de vegetación, en términos de relieve. Y vuelvo, insisto, muchachos, siempre hemos estado sobre la cota de los 2.600, 2.400, 2.500. Ahorita es el mayor, bueno, luego estuvimos en Guatavita 3.100 y tanto, luego estuvimos en Guacheneque 3.200, volvemos a ascender a los 3.200, pero siempre hemos estado en un promedio de los 2.600, 2.700 en promedio, ¿no es cierto? Lo cual demuestra que no podemos hablar de sabana, ¿sí ven? Hoy reiteramos eso, no podemos hablar de sabana. En términos de altura, en términos de vegetación, de producción, no podemos hablar de sabana. Entonces la verdadera sabana es, si nosotros seguimos acá, entonces ahí sí bajamos, mire, a un sector plenamente de sabana, ¿no es cierto? Que algunos llaman llanos orientales, que entre otras, en términos universales, para los venezolanos no existen llanos ni occidentales ni orientales, existen los llanos, y los llanos de Apure, que de ahí fue donde salió la gesta libertadora, entre otras cosas, haciendo relación a lo que a ustedes atañe. Entonces, esa primera parte, ¿no es cierto? Entonces, el recorrido que hemos hecho nos ha llevado a diferentes pisos térmicos, unidos a una relación orográfica, ¿sí ve? Bien sea de baja montaña, valles, bien sea de mediana montaña, como estábamos, por ejemplo,
o como estamos en Ibagué, por ejemplo, o como podíamos estar en Villeta, por ejemplo, o como podemos estar en Fusagasugá, por ejemplo, ¿cierto? Y de alta montaña como estamos hoy, ¿no es cierto? Como estamos hoy. Entonces mire la relación, entre otras bien interesante, que solamente nos identifica a nosotros, pues los latinoamericanos, pero a los colombianos en particular. Por eso es que Colombia es tan hermoso, ¿no? Es tan lindo. Debemos conocer primero Colombia lo más que podamos y después sí arrancar para el exterior. Entonces el recorrido que hemos hecho, más adelantico vamos a estar por aquí, allí en la laguna yo les voy a dar algunos elementos, algunos argumentos de juicio con respecto a la laguna, qué ha pasado con ella, qué está sucediendo, qué puede suceder. Bueno, muy bien. Lo otro es que en Colombia, con base a eso que hemos hablado, nosotros hablamos en términos, así como hablamos de sabana y de altiplano, hablamos de valle. Aquí ustedes están observando en toda su magnitud esa hermosura de paisaje, vea. Eso no lo tenemos sino nosotros. Por eso algunos, los creadores y fundadores de Alpina, precisamente ahí donde desayunamos, ahí a 5 kilómetros que queda Briceño y ¿qué? Briceño está en Sopó, gracias, correcto. Quienes llegaron por ahí y entre comillas colonizaron esos que fueron holandeses, suizos, belgas, por ahí llegaron muchos holandeses y crearon eso porque encontraron y lo llamaron la Suiza colombiana, ¿sí ven? Por las características que se fundamentan. Entonces, ustedes ven esta hermosura y cómo lo llaman. Este es el famoso Valle del Sogamoso. Y bajo guardadas proporciones e identidad, diría yo, así le llaman al Valle de Aburrá. ¿Sí ven? Pero observen que el valle, con las características, yo no conozco el río Rin, pero he leído, ¿no es cierto? Y es la verdadera formación de valle, es decir, que abre un espacio muy amplio, ¿no es cierto? Nuestros valles son muy reducidos, ¿bien? Aquí fundamentalmente, lo hemos dicho, el río Grande de la Magdalena forma valle, es después de que sale de San Lucas y después por allá en la mitad del departamento de Bolívar. De resto, son valles muy cerrados, entre comillas, ¿no es cierto? Muy encajonados, ¿no es cierto? Yo les decía y les repito, el Valle del Cauca, por Antioquia, por el antiguo Caldas y por Antioquia más que valle, es un cajón, es como el río Conveima, ¿no es cierto? Es un cañón, va encañonado. Únicamente se vuelve valle cuando desemboca al río Valle Bajo, cuando desemboca al río Magdalena. Entonces aquí no es la excepción, mire. Es decir, todo esto pertenece al orden que forma el río Sogamoso, hasta desembocar ¿en dónde? Al río Grande de la Magdalena, ¿sí ve? Y entonces ahí sí el río seguramente que formará su verdadero valle unido al Valle del Magdalena. Mientras tanto aquí no, mire, más bien son unos sectores y unas condiciones de relieve encajonado, formado por los mismos pliegues de los cuales hemos hablado. Mire acá, mire. Esto es formación del escudo cuyanés, ¿cierto? Por plegamiento, porque esto, observen la formación terrestre, mírenlo, aquí a propósito, no sé, por puras de buenas, miren el tipo de material que encontramos, material calizo, ¿sí ve? Material para construcción, eso es material sedimentario, ¿no es cierto? Y esa es la misma característica que vamos a encontrar por todo este territorio. Entonces, por eso la paradita acá, ¿no es cierto? Aquí en diferentes sitios uno puede observar el mismo paisaje. Entonces, es para decir, no es que la geografía esté equivocada, la geografía física, o no es porque, o que yo tenga la última palabra, sino que quiero decir es que, por ejemplo, para el término valle, aquí la característica no es especial, ¿sí me entienden? Sino que se le determina, por ejemplo, en este caso, como en el Valle de la Aburrá, el río Medellín, forma unas condiciones específicas
que para este caso, como es alta montaña, no se le debería llamar valle, ¿sí? No se le debería llamar valle. Más bien es una forma de encajonamiento determinado por los sistemas de pliegue que se generan acá, por ejemplo, ¿sí? Que se generan acá. Entonces, muchachos, ustedes pueden ver en toda su magnitud cómo la cordillera oriental tiene unas características muy especiales, ¿cierto? ¿Sí ven? Esto que ha determinado también, por ejemplo, que aquí se acentúen en toda esta zona del altiplano unos microclimas muy especiales. Ustedes pudieron ver, sentir, palpar, ver porque pues uno ve las nubes, la neblina, ver todos esos elementos que hacen que con los factores cambien el clima. Por ejemplo, hoy este sol radiante del sol es uno de los mayores factores de condición, para la condición climática, ¿no es cierto? El sol, la radiación solar, lógicamente. Acuérdense que nosotros recibimos dos tipos de radiación, ¿no? Uno infrarrojo, ¿sí? 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 ¿Se llama así o no? Infrarrojo, sí. El infrarrojo y el ultravioleta. Pues ahora dice que hacen daño ambos, ¿no? Sí, dicen que hacen daño ambos. Pues ese es un factor predominante, hoy lo estamos sintiendo, ¿no es cierto? En épocas no tan lejanas, a esta hora pasar por aquí era un frío intenso, no tan lejanas, dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, muy seguramente que si viniéramos en diciembre, por ahí finalizando noviembre, seguramente encontraríamos aquí un periodo mucho más frío. Sí, hoy está benévolo, por un factor, el dios Sol, ¿sí ven? Que allí no lo nombraron, sí, el dios Sol, está benévolo, Sua, unido con Chía, exacto. Bien, entonces, esto genera, con el profesor Gider, no sé si era ayer o hoy, hablábamos, Sogamoso tiene un clima hasta sabroso, ¿no? En el día calorcito, más o menos unos 18 o 20 grados centígrados, de pronto por la tarde, noche, se bajan esas presiones y entonces el friecito del altiplano, pero no es tan fuerte. Pero si ustedes pudieron captar esta mañana, por ejemplo, yo tenía demasiado frío, ¿sí? Y vieron que me eché un par de chanchones encima, tenía demasiado frío. Pero a medida de que fuimos transcurriendo, pues ya hoy estamos sintiendo un calorcito con estas corrientes. Estas corrientes son elementos. Estas corrientes, por ejemplo, estas corrientes son de alta montaña. ¿Sí? Estas corrientes son de alta montaña. Y fíjense que son como fresquitas, ¿sí? Fresquitas, friecitas, ¿no es cierto? Y estas corrientes se llaman corrientes convectivas porque hacen un doble trabajo, ascender y descender, ¿no es cierto? Cuando es a propósito, si usted se sienta, yo lo he dicho en ya múltiples ocasiones, si usted se sienta entre el Banco de la República y la Biblioteca Darío Echandía, usted siente un fresquito. Esas son las corrientes friecitas que vienen de la alta montaña del Nevado, ¿sí me entiende? Aquí son ese tipo de corrientes, pero también las corrientes pueden ser cálidas, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener un frío húmedo como este, o podemos tener un frío seco, clima, piso térmico. ¿Estamos en el piso térmico? ¿Estamos en el piso térmico? Frío. Hasta que no lleguemos a los 3000 no comenzamos, entre comillas, el páramo. Aunque eso está por definirse también, porque el hombre principal factor ya no es el sol, la radiación solar, el hombre, principal factor de cambio climático y de cambios ambientales que ahorita los vamos a ver allí. Entonces, ¿qué pasa? Resulta y acontece que se generan, repito, esos microclimas. Este es un frío, piso térmico frío, húmedo. Pero mañana vamos a encontrar un piso térmico frío, seco.
en Villa de Leyva. ¿Sí? En Villa de Leyva. ¿Por qué ese proceso erosivo tan fuerte? ¿Por qué lo llaman donde vamos a estar el infiernito? Porque hace calor y es seco. Y es un sector seco y alguien podría decirme el desierto de Villa de Leyva, ¿no es cierto? El desierto de Villa de Leyva. Pero no, vamos a ver cierta condición de vegetación que hace posible de que ahí se genere otro tipo de cosas, otro tipo de vegetación, otro tipo de producción. Pero vamos a estar sobre el altiplano cundiboyacense. Entonces miren ustedes, es para que ustedes que son acuciosos, que prestan atención, que parece que les gusta la geografía física, entonces tengan en cuenta eso. ¿Sí ve? Venimos por una ala derecha oriental, friecita, con buena vegetación, que demuestra unos pisos térmicos con buena vegetación, con cierta humedad, producto de esa vegetación y de esa relación, pero vamos a estar también por un ala occidental, que es más seca, no, por las características que tenemos para el sábado no vamos a poder ir a Mondoñedo, pero Mondoñedo por Mosquera, donde estuvimos, es una zona seca y está sobre el altiplano y usted encuentra cactus. Entonces si usted hace ese ejercicio, usted dice, oiga, ¿por qué cactus en Mosquera, en Mondoñedo? ¿Por qué cactus en una zona de altiplano a 2.500 metros sobre el nivel del mar, 2.500, 2.600? ¿Y por qué encontramos cactus también en Girardot? Porque hay unas características microclimáticas que hacen posible que se generen esas condiciones especiales que solamente la tenemos en nuestra geografía, ¿cierto? Por esas condiciones, repito, que tanto hemos repetido. Bien, eso quería mostrarles aquí, la magnificencia de la cordillera oriental, los pliegues de los cuales hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Producto de quién? Escudo guyanés. Preguntas, respuestas, quejas, quejidos. ¿Nada? Listo. Yo les voy a explicar a la perimetral de la Amazonía. ¿Listo? La otra vía es esta. Las personas de Arauca y las personas de Casanares siempre han subido para acceder a Bogotá por esta ruta y la tenemos totalmente congestionada porque por la vía del Cisga-Guateque no pueden pasar tractomulas. ¿Qué significa? Cualquier tractomula que vaya a comunicar a Guaviare y a la parte del Meta cercana a Villavicencio tiene que dar la vuelta por acá. Esta vía es una vía en muy buen estado, estamos a menos de 90 kilómetros de Yopal, ¿sí? Pero con la congestión y el flujo vehicular, pues la ruta se está demorando entre 14 y 16 horas. Una ruta que normalmente se hace en 3 o 4 horas, ¿listo? Entonces eso es lo primero. Colombia hacia los llanos orientales ha tenido una condición que dificulta muchísimo el acceso y es por este tipo de roca. O sea, acá estamos en un sitio donde usted entiende por qué es incontrolable los derrumbes de la vía al llano. Porque si a usted a esta montaña le riega por encima las cantidades hídricas producto del invierno del llano, si usted poniendo la manito se le desborona, ahora ponga las cantidades hídricas y si de ñapa por debajo hace un túnel que desestabiliza la formación de lajas, ¿sí? Pues usted está creando una inestabilidad del terreno que ya es natural, acelerándola en un proceso de obra constructiva. Yo dudo muchísimo que en 90 días corrijan el problema. ¿Qué van a hacer? Mover los metros cúbicos que se derrumbaron y no van a poder estabilizar el terreno. Sí, eso va a ser muy difícil. La vía al llano tiene 16 puntos críticos, 3 de ellos tienen hoy cierre total, con extensiones de derrumbe. Entonces permítame, no me sé su nombre, pero permítame un espacio ahí. Con extensiones de derrumbe, esto en Guayabetal, perdón, de 1 kilómetro de extensión, en el kilómetro 64 de 600 metros de extensión y en el kilómetro 52 de 700 metros de extensión. El kilómetro 52 hace un año está cerrado. El kilómetro 64 lleva 4 años que llueve y inmediatamente se cierra. Y el kilómetro 58, que es el del tema actual, pues tumbes a toda esa montaña y tírela sobre esta carretera en una extensión de 1 kilómetro. Es incorregible. Eso no va a tener solución. Lo otro que quiero decirles es que estamos en una cuenca del Carbonífero, ¿sí?
geológicamente esta zona, yo le decía a alguien en clase que nosotros estamos hablando de un o sea, si es cierto, o sea, si usted duda que esto era un mar, ¿sí? Y que con el levantamiento de los pliegues se secó, entonces hace un análisis. Las salinas en el altiplano, los carbones coquizables en la montaña, o sea, esto, y en el otro lado el petróleo. Y esa es una relación geológica que tiene que ver con el sector, ¿listo? Todas estas montañas están llenas de carbón. Cuando nosotros, ahí donde desayunamos, ¿sí? No sé si observaron que había un letrerito que decía optimización del canal de riego del río Sogamoso. Es un río pequeño, digamos acá, que va recorriendo las montañas, va haciendo su trabajo y va a pasar muy cerca a lo que llamamos el cañón del río Chicamocha, y que fue represado cerca de Lebrija, Santander. Uno pasa y ve la presa, una cosa inmensa, para generar electricidad para una zona del Valle del Magdalena. O sea, si usted se fuera en una barca, va a terminar cerca a Cimitarra, Santander, o cerca a... sí, fundamentalmente cerca al río Pon, al río Minero y al río Sogamoso, que nace acá. Este fue el primer distrito de riego que tuvo el país. Eso que en el Tolima es muy común, el distrito de riego de Coello, de Chicoral, de Recio, este fue el plan piloto del distrito de riego. Es una región supremamente rica porque tiene control de irrigación igual que el Tolima. El Tolima, yo les digo, tiene dificultades, pero nunca va a acabar la economía arrocera. O sea, pasará su generación y la de sus hijos y la de sus nietos, y el Tolima seguirá produciendo arroz porque tiene la fuente hídrica fundamental. Lo otro es que en un fraccionamiento de regiones, nosotros estamos acá en el ala más al norte de la región del altiplano. El ala más central es entre Villapinzón y Chía, Cota, donde nos hospedamos, y el ala más al sur va entre Chía y la laguna de Chisaca, que es la ruta al páramo de Sumapaz. O sea, tenemos 3 regiones plenamente diferenciables, ¿sí? En lo de los análisis regionales. Regiones funcionales, las 3 tienen una función económica diferenciada, ¿sí? Y regiones homogéneas. Estamos en el mismo altiplano. Ahora explique por qué en Usme no hay esta vegetación, si es el mismo altiplano, porque son características que permiten regionalizar ecosistémicamente, ¿sí? Y luego culturalmente la distribución espacial, ¿sí? Estamos prácticamente en la zona más rica del departamento de Boyacá, ¿sí? Pero también cuando estuvimos en Honda, estábamos a 10 kilómetros de Puerto Boyacá, que es de Boyacá y que no tiene nada que ver culturalmente con el enruanado, la oveja de lana, la mazamorra chiquita, y nada de lo que es en la idiosincrasia e imaginación popular el boyacense. ¿Listo? No tiene nada que ver. Sin embargo, sí hay un continuo cultural entre Usme y Sogamoso, ¿sí? Y eso, ¿dónde se lo mostraron? En el Museo Arqueológico. Hay una continuidad cultural e idiosincrasia de dialecto, o sea, en términos lingüísticos, en términos organizativos sociales, ¿sí? Que hay una sola unidad. Por eso quienes enseñan mal la geografía, digamos, o quienes no le ponen el análisis a la región, les parece que es lo mismo, y no es lo mismo. El profesor les ha insistido, no es lo mismo, aunque estamos en el mismo altiplano. ¿Listo? Bueno, y para terminar, cuando nosotros ahorita vamos a llegar a la altimetría que observa uno el lago de Tota, en el lago de Tota, además de observar, ustedes lo que tienen que hacer siempre es un ejercicio de observación y posteriormente de análisis para aprender, ¿sí? Ustedes no solo observen el cuerpo de agua, sino lo que la gente le ha quitado al cuerpo de agua, ¿sí? Ese lago tiene por lo menos hoy un 30% menos de extensión y se ha ido avanzando progresivamente, sobre todo en el ala norte, ¿sí? Para el cultivo de cebolla, porque tengo el recurso. Si vieron que allí les tocaba con riego, pagar una manguera, ir a comprar un surtidor, de pronto con motobomba, allá es gratis. El agua la tienen ahí nomás y facilito se asperja y es muy fácil de trabajar. No vamos a pasar por Fuquene, ¿sí?
Sí, es por Fuquene, la que hay entre Ubaté y Zipaquirá. No, no vamos a pasar, pero esa laguna, la laguna de Fuquene, prácticamente el hombre le quitó el 70% del cuerpo de agua, ¿sí? O sea, allá ha sido un tema drástico, sobre todo para ganadería. Aquí es para agricultura. No es que una cosa sea más loable que la otra. Es una modificación antrópica que va a afectar todos los procesos. Yo estoy mirando hacia el norte. Acabamos de pasar el sitio que se llama El Crucero. Hoy ustedes pudieron notarlo supremamente cerrado, es decir, porque el parque automotor está en su furor. Nunca había sucedido eso por el problema llano, del cual también hemos hablado. Entonces aquí en el crucero ustedes pueden ver, ahí sí se sigue ascendiendo, más o menos se asciende casi a los 3.800 metros para bajar al Casanare. Se va a un punto que se llama Pajarito, luego en el Piedemonte, Agua Azul, para luego seguir hacia el norte, hacia Yopal. Y esa misma vía entonces los lleva por la misma sector de ladera, ya la ladera oriental de la cordillera oriental, para ir propiamente a los llanos, bueno, más que a los llanos, al Meta, a Villavicencio. Bien, y esta vía entonces nos lleva a los 3 municipios que tienen condición de pertenencia al lago de Tota. Con respecto al término lago, yo quiero hacer la siguiente referencia, muchachos. Ahorita también veníamos hablando de eso. La geografía plantea el término lago para grandes extensiones, como por ejemplo en Titicaca. Por ejemplo en Titicaca, aquí en Latinoamérica, en Sudamérica. ¿No es cierto? Pero lógicamente que esto, bajo las extensiones que tiene, que ahorita las vamos a decir, o la extensión que tiene, pues ella es una denominación de laguna, como sucede en Nariño, ¿no es cierto?, con la Cocha, ¿no es cierto? La laguna de Fuquene, que está totalmente desaparecida, ya su cuerpo de agua y contaminado es muy poquito. Pero el lago de Tota, que repito, para los lugareños es lago, porque es su condición física importante, y aparte de eso su condición de orden cultural, y en términos culturales pues de orden turístico, ¿no es cierto? Entonces el lago de Tota, pues repito, está identificado o está determinado por 3 municipios: Aquitania, Tota e Iza. Cuitiba también tiene una connotación ahí. Nosotros vamos a darle la vuelta completa al lago, ¿sí? Entramos por Aquitania, vamos a ir a Playa Blanca. A propósito de Playa Blanca, hay mitos frente a eso, ¿no es cierto?, que no son ciertos. Es que la gente llevó toneladas y toneladas de arena y la trajo de la costa para depositarla, y eso no es cierto. Por algo muy sencillo, lo vieron aquí. Esta es una zona sedimentaria, no necesitan llevar arenas, ahí las tienen. ¿Qué fue lo que hizo el hombre para adecuarlo en términos turísticos? Eso, organizarlo. Pero es una playa hermosísima. Lo que pasa es que está a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Bien, con respecto a esa pertenencia a esos municipios que ya nombramos, pues el espejo de agua hoy en día tiene 51 kilómetros cuadrados. Tiene una profundidad promedio. ¿Por qué se dice que hay unos sectores, no me pregunten cuáles porque no he ido, que hay unos sectores que tienen entre 80 a 50 metros, pero la profundidad promedio es 16 metros? Hay unos sectores muy poco profundos, como por ejemplo donde vamos a estar, en Playa Blanca. Ustedes pueden observar al fondo fácilmente que la laguna
ha tenido diversos niveles. Yo quiero contarles, hace mucho rato, cuando yo fui estudiante y vine por primera vez, nosotros bordeábamos la laguna. Nosotros la bordeábamos. Hoy no, hoy vamos a ver que la laguna está alejada. Por ejemplo, un nivel es ese que ustedes ven allá, mire, al fondo, mire. Había un primer nivel, mire, allá al fondo, que venía hasta acá, mire. ¿Cuánto eso hace? Hace unos cientos de años. Pero como han habido problemas de orden, ustedes saben, físico, ¿cuál? La erosión. En primera instancia, la erosión, pues eso va tomando, si van habiendo depósitos de tierra sobre un cuerpo de agua, pues esa agua se va desplazando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en geografía física el desplazamiento que hizo todo este transporte de materiales y fue llevándose el mar, viene la afloración orogénica, ¿no es cierto? Y desplaza lo que hoy vemos hoy como parte continental, pues aquí ha sucedido lo mismo. Pero en los últimos años, ¿quién ha hecho el trabajo de desplazamiento de esa masa de agua? El hombre. Ustedes lo pueden ver ahí, miren. Este espacio que ustedes ven aquí, de diferentes verdes, después del bosque conífero, son espacios que el hombre ha ganado en los últimos 50 años más o menos. En los últimos 50 años. Vuelvo y les repito, hace unos 30 y piquito de años que yo vine como estudiante y bordeábamos la laguna. Hoy no. ¿Qué ha hecho el hombre? Pues ganarle espacio, porque esos son terrenos supremamente ricos. ¿Ricos en qué? En sedimentación. ¿Sí ven? En sedimentación. No marina, pero sí hídrica. ¿Sí ven? No marina, que ahí esto no es mar, ni es salado, ni nada. Hídrica. Entonces, esos son terrenos que son fácilmente trabajables. El profesor Gidel lo comentó ahorita, ¿no es cierto? No necesitan traer agua de ningún lado, no necesitan canales de riego, ahí lo tienen. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Le ha ido ganando espacio, perdón que le dé la espalda a la cámara, le ha ido ganando espacio al cuerpo de agua. ¿Qué hizo Corpo Boyacá? Llamar a la gente, llamar a los lugareños y decirle, oiga, no más, no le ganen más espacio, ustedes ya tienen suficiente. ¿No sienten el olor a cebolla? Yo sí. No le roben más espacio al cuerpo de agua. Y entonces todo este sector de ladera lo han convertido porque realmente... bueno, pero acuérdese, todo esto estaba ocupado ¿por qué? Agua. Algunos dicen que la laguna de Tota es producto del abandono de ese mar. No, porque entonces sería salada, ¿no? Claro. No. ¿Qué es lo que...? Sí, claro, quedaron los espacios. Sí, quedaron los espacios. ¿Cómo se llena este cuerpo de agua? Por una condición natural. ¿Cuál? ¿Cuál? Todo ese circuito que tiene el agua, ¿no es cierto? Evaporación, evapotranspiración, condensación, caída de agua, precipitación, pero también los fluidos que llegan, por ejemplo el río Tota, ¿cierto? Hay algunos ríos, entre ellos el Tota, que lo alimentan, ¿sí ven? Lo alimentan, pero también tienen su propia alimentación con respecto al sistema físico que se genera acá. Esta corriente de aire friecita, bueno, hoy el día está benévolo. En el semestre anterior yo venía todo forrado y estaba hablando así, ¿cierto? Y se me movía que estaba haciendo mucho frío. No, ya está benévolo, está realmente benévolo el día, el clima, ¿no es cierto? Pero aquí estamos, mire, estamos a 3.230 metros sobre el nivel del mar. Ya estamos en piso térmico, páramo. ¿Sí ve? Ya estamos en piso térmico, páramo. De los 2.000 a los 3.000, piso frío, ya estamos en páramo. Pueden ver, mire, algunas formas. ¿Se acuerdan ayer en Guacheneque? Mire, algunas formas vegetativas, mire, del piso térmico páramo. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Organizar la tierra
organizar el sector para poder producir, ¿sí me entienden? Para poder producir. Este es uno de los sectores turísticos más importantes en Colombia. A la gente no le llama la atención ir a pasar vacaciones a clima frío, y menos en clima páramo, pero aquí sí vienen, ¿sí ven? Ustedes van a ver, no sé, de pronto le estoy quitando discurso ayer, no me está prestando atención, pero por ejemplo, ustedes van a ver allí que tiene Hotel de Camerón, tiene por aquí sus... ¿Por qué? Ah, porque la gente viene, sentir friecito, por la noche a tomarse su canelazo, y bueno, y a comer trucha. Hay dos variedades ahí, la trucha es autóctona, autónoma y todo lo que usted quiera, ahí, ¿no es cierto? Porque se genera ahí. La trucha es uno de los peces de clima frío, ¿sí? Y ahí pues lógicamente que ya tienen todas, y entonces usted puede, eso en términos, digamos en términos económicos, ¿no es cierto? Y lógicamente que frente a esa cuestión de lo turístico, viene lo económico. Ustedes han escuchado el concepto cartel, ¿no es cierto? Y el cartel, el término cartel es un término económico, pero lo han satanizado. Pues aquí existe el cartel de la cebolla, y no es porque sean mafiosos, es porque ellos ya tienen definido todo el proceso desde la producción, al pequeño productor al máximo productor, ya tienen definido a quién, cómo, cuándo la van a vender, cuándo van a producir. Todos los camiones que ustedes ven allá no es producto de la mafia, es producto de la producción de la cebolla. Así como hay, como Gides les dijo, que hay un depósito de papa. ¿Dónde fue que me dijo él? ¿Dónde? Exacto. ¿Sí la ve? Entonces aquí eso. Entonces, vea, producto de una condición, de un aspecto fundamental que se ha vuelto, entre otras, turístico, pues está también toda una connotación de tipo económico alrededor de la laguna de Tota. Bueno, para ellos es lago, ¿no? Lago de Tota. Listo, muchachos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre lago y laguna? Extensión. Extensión, sí. Entonces, por ejemplo, se dice que por ejemplo, el lago Titicaca es casi que un mar interior, ¿no es cierto? A ver, el lago Ladoga, eso es en Rusia, tiene eso, unas características inmensas, casi un mar interior. Entonces aquí no, la laguna es más pequeña, es en cuestiones de extensión. La de Guatavita que no es alimentada por un afluente. Ah, no, es que esa es una laguna, casi ni laguna, ¿no? Es un cuerpo de agua muy pequeño que se alimenta por sí mismo, ¿no es cierto? Bueno, muchachos, ¿listo?